Bueno, vamos a ver el concepto de átomo. Átomo. Bueno, ¿qué es el átomo? El átomo es lo que constituye la materia. Es decir, hemos hablado anteriormente de materia. Entonces, lo que constituye, de lo que está hecho la materia es de esto, de átomos. Entonces, de eso está hecho la materia. Bueno, ¿y qué es el átomo? El átomo viene del latín atomis, que significa sin división. Bueno, así significa, esto significa. Es decir, antiguamente ya se había teorizado de lo que es el átomo. Y a eso le dieron el nombre, este nombre, porque significaba para ellos sin división. Es decir, ellos lo teorizaron como la partícula más pequeña que no se puede dividir. Es decir, decían que si uno partía un objeto a la mitad y luego a la mitad, 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 íbamos a llegar a un punto, a un momento en el que esa partícula, ese objeto, ya no se iba a poder dividir. Es decir, eso creían ellos, que ya no se podía dividir. Y a esa partícula le llamaron átomis. Y pues en español pues le decimos átomo. Entonces, eso fue como se le dio el nombre. Actualmente pues sí, se sabe que el átomo ya se puede dividir. Entonces, es decir, que tiene otras partículas dentro de él. Pero en este momento eso no nos compete. Ahorita es nada más lo básico. Bueno, ¿y de qué está hecho el átomo? ¿Qué tiene en él? ¿De qué se compone a su vez el átomo? Pues de estas tres partículas elementales. Me refiero a elementales porque es lo que constituye, son sus componentes, son sus factores, sus elementos, ¿sí me entienden? El átomo se compone de estas tres partículas. Entonces por eso se les llama elementales. Bueno, entonces empecemos. El protón es una partícula elemental con carga eléctrica positiva y se encuentra en el núcleo. Electrón, partícula, copien los conceptos y ahorita ya explico. Electrón, esta es la guía del IMR, aquí viene bien explicado. Electrón, partícula elemental con carga eléctrica negativa y se encuentra girando en órbitas. Es decir, el núcleo es el centro, digamos. Y los electrones están girando en órbitas, así como se muestra acá. Y el neutrón es una partícula elemental eléctricamente neutra, con una masa ligeramente superior a la del protón, y se encuentra en el centro del átomo. El centro del átomo ahí es el núcleo, ¿sí? Son sinónimos. Núcleo significa corazón de la manzana. Entonces por eso, ¿dónde está el corazón? En el centro. Por eso el núcleo está en el centro del átomo. Bueno, pónganle pausa al video y copien estos conceptos. Si ya los tienen, entonces sigamos. Este es el modelo de Bohr, de Niels Bohr, lo introdujo. Es como una especie de mini sistema solar, en el que en el centro, llamado núcleo, están los protones y electrones. ¿Sí? Aquí es todo esto es el núcleo. Y aquí estos con carga positiva son los protones, porque como dijimos aquí, tienen carga eléctrica positiva. Y estas bolitas que no tienen nada son los neutrones, ¿sí? A ver si quieren pongámosle. Estos son los protones. Y estas bolitas que no tienen nada, es decir, que no tienen carga, son los neutrones.
Y por supuesto, estos que con carga eléctrica negativa son ¿quiénes? Los electrones. Y están girando precisamente en órbitas, ¿sí? Entonces esta es la órbita. Entonces, pónganle pausa al video y copien el esquema. Si ya lo copiaron, entonces sigamos. Si hubiera más protones en el núcleo, significa que habría más electrones orbitándolo. Es decir, es proporcional. Para tanto número de protones debe haber un número casi igual, bueno, sí, igual de electrones orbitándolo. Entonces veamos, vamos a ver, por ejemplo, o bueno, lo vamos a ver más adelante con la tabla periódica de los elementos. El punto es que si varía el número de protones, también el número de electrones. Pero a lo que iba es que no van a estar todos en esta misma órbita, ¿sí? Es decir, supongamos que tenemos otro protón acá. Entonces, el otro electrón que debo agregar, si hay 3 protones, debe haber 3 electrones. Entonces, ese electrón ya no va a estar en esta órbita, ya va a estar en otra órbita. Aquí, ahí estaría ese otro electrón orbitando acá en esta otra órbita. Y así sucesivamente para elementos o para átomos que tienen muchos protones, pues va a haber demasiados electrones. Ay no, ¿qué hice? Ahí está, varios electrones. Entonces son varias órbitas que van a estar alrededor de él. Sí, no solamente es una o dos, hay varias órbitas. Entonces esto es el átomo. Está compuesto de protones, neutrones y electrones y órbitas. Los electrones están orbitando alrededor de los protones y neutrones. Y el lugar donde se localizan los protones y neutrones se le llama el núcleo, que está, pues sí, en el centro del átomo. Las fuerzas de atracción las fuerzas involucradas que existen en el átomo, pues son fuerzas eléctricas. Bueno, son primero fuerzas eléctricas. Es decir, ¿por qué están orbitando acá? Porque hay una atracción entre las cargas positivas y las negativas. Sí, recuerden que cargas de signo contrario se atraen. Entonces sí, hay fuerzas eléctricas involucradas acá. En este caso, las de atracción de carga positiva con negativa. Otra fuerza que está involucrada en el núcleo son unas llamadas fuerzas fuertes. ¿Cuáles son esas fuerzas fuertes? Son aquellas que mantienen unido el núcleo. Es decir, acabo de decir que hay fuerzas eléctricas, pero ustedes saben que cargas con mismo signo, ¿qué pasa? Se repelen, ¿no? Entonces, si cargas de mismo signo se repelen, entonces, ¿por qué están aquí juntitos estos dos protones? Estos dos que están acá, ¿por qué están juntos? ¿Por qué no se separan? Bueno, la razón es porque en el núcleo existen una llamada fuerza fuerte, que es lo que mantiene unidos a estos protones, a pesar de que tienen carga igual. Es decir, esa fuerza fuerte es más grande que la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica pues hace que se repelan, ¿no? Que se repelen. Pero esa fuerza fuerte le gana a esa fuerza eléctrica y produce que se mantengan unidos estos dos protones, estas dos partículas con carga positiva. Entonces esas son las fuerzas que están involucradas. Cuando por alguna reacción se separaran estos dos protones, otra vez planteándolo, miren, también puede haber situaciones en las que de repente estos dos protones se separen al grado de que
de que ya esas fuerzas fuertes ya no existan y solamente estén involucradas las fuerzas eléctricas. Es decir, si por alguna reacción se logra separar lo suficiente estos dos protones de tal manera que ya no existan esas fuerzas fuertes, pues ¿qué va a pasar? Pues como no existe esa fuerza fuerte, las fuerzas eléctricas van a ganar. ¿Y esa fuerza eléctrica qué va a provocar? Pues que se separen completamente estos protones. Y al separarse en el núcleo estos dos protones, liberan una energía tan grande que es la llamada bomba atómica. Es decir, ese es el principio de la bomba atómica. Se hace que se desintegre el núcleo. Es decir, al desintegrar el núcleo se separan estos dos protones. Y esa separación es tan violenta que libera una energía tal que es lo que provoca esa destrucción. Y bueno, y actualmente se ocupa esa energía para la llamada fuerza nuclear, que es muy útil, es muy útil. De hecho, si tuviéramos energía nuclear, plantas eléctricas que producen electricidad por energía nuclear, la energía eléctrica sería tan barata que, pues sí, sería muy beneficioso. Sería la energía, la electricidad que nos llega a los hogares sería muy barata si se ocupara la energía nuclear. Nada más hay que saberlo usar, sí, no es tan peligrosa. Bueno, sí es peligrosa, pero hay que saberlo usar. No, todo con medida, pues hace bien. Bueno, entonces este es el principio del átomo. Bueno, y algunos comentarios quizás interesantes. Antiguamente ya se había, como les dije, teorizado lo que es el átomo. Este libro, como he dicho en clases anteriores, fue escrito en el año 500. Y aquí dice: los filósofos denominan átomos a ciertas partes de los cuerpos existentes en el mundo, y que son tan extremadamente pequeñas que no son perceptibles a la vista ni admiten lo que se llama atome. ¿Qué significa atome? Es una palabra griega que significa una ulterior fragmentación. ¿Sí? Por eso a los libros se les llama tomos, porque se fragmentan en capítulos y a su vez en otros tomos futuros. Luego dice, de ahí su nombre de átomos, porque no admiten que una ulterior fragmentación, es decir, son, como dije, sin división, no se pueden fragmentar, no se pueden dividir. Entonces sí, este libro, bueno, está escrito en latín y abajo está su traducción ¿cómo se dice? Al español. Y sí, aquí está en latín, atomis, átomo significa atomis. ¿Sí? Entonces es lo que acabo de decir. Bueno, entonces y sigue diciendo, se dice que en movimiento, que los átomos en movimiento ininterrumpido vuelan en el vacío del mundo, yendo de un lado a otro. Es decir, yo lo cito porque, pues sí, me parece interesante que antiguamente, año 500, ya se tenía teorizado lo que actualmente ya es aceptado, se puede decir. Es decir, estas órbitas, estos electrones se mueven ininterrumpidamente. Y eso ya se había teorizado antes. Entonces sí, el crédito que le dan a Niels Bohr y a otros científicos no hubiera sido si no hubieran leído a estos autores, sino a los trabajos anteriores, donde ya dicen que los átomos tenían un movimiento ininterrumpido. Y eso, pues sí, probablemente le ayudó a Bohr a teorizar este modelo en el que los átomos están constantemente en movimiento. Y efectivamente los átomos están constantemente en movimiento en la vida diaria, en los compuestos. Sí, las moléculas están constantemente en movimiento. Entonces esa noción ya se tenía antiguamente. Y sí, libro es, como digo, de San Isidoro de Sevilla. Entonces sí, para nada la iglesia estaba en contra de la generación de conocimientos, sino fue la primera en generar conocimientos. Y pues este es un ejemplo, esta enciclopedia muy muy extensa y cuyas definiciones se aplican incluso actualmente, trascienden a la actualidad.
Es decir, no por ser antiguo significa que ya no se ocupe, no. Esta definición, esto que dice acá, es lo que vemos, lo que está comprobado actualmente con nuestros aparatos modernos, que el átomo pues está constantemente en movimiento. Bueno, entonces esto es con respecto al átomo. Vamos a seguir con tabla periódica.